Ya se ve perfecto. Miércoles 9 de octubre, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas, bienvenidos a Más que Palabras, a este tiempo de tertulia, de debate, de análisis aquí en TVR con buenos amigos, compañeros que van a formar esta televisión riojana, al menos durante un rato, y que además son, como digo, compañeros de excepción, siempre con buen criterio, siempre con rigor y que es un privilegio tenerlos además como amigos. Domingo García Pozuelo, bienvenido. Soy repetidor. Sí, estás aprovechando la temporada, te lo agradecemos mucho. No, gracias a vosotros por volverme, gracias a ti por invitarme de nuevo y poder aquí opinar de lo divino y de lo humano. Nos acompaña José María Esteban, que ha dicho, yo decía, lo primero que os vamos a preguntar, y dice, ¿será cómo estáis? Pues ¿cómo estás, José María? ¿Cómo va eso? Muy bien. No recuerdo, digamos, que la curva de la felicidad que se puede pretender haya descendido, lo cual está muy bien. Incluso yo creo que en cierto modo sí, un poco hacia arriba. Qué bien, eso es lo Estoy que... muy contento con mi vida. A eso hay que optar, claro que sí. Ángel Maestre, un privilegio además doble tenerte, porque llevas una agenda, ¿no? Muy buenas. Sí. Bueno, sí, ocupada, pero hoy hemos tenido este hueco y nada, y encantado de venir. Tenía muchísimas ganas de venir después de todo el verano, además. Se echa de menos. Así que yo también te agradezco muchísimo el que me hayas llamado hoy. Y los espectadores, que nos echan de menos y a veces nos interpelan por ahí, nos dicen, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo están con las tertulias? Pues ya hemos empezado, La semana pasada arrancamos y en esta damos también la bienvenida a Paco Francisco Con. ¿Qué tal estamos? Pues fenomenal, la verdad. Yo, siguiendo la estela de José Mari, la verdad es que me encuentro fenomenal. Entre bien y excelente. Muy agradecido de estar aquí, sí. Entre bien y excelente. Sí. No, la gratitud es nuestra, la de esta casa por contar con este equipo extraordinario. Que cuando yo les paso los argumentos que vamos a debatir, siempre hay alguno que se cuela. Luego entraremos al periódico de hoy, que trae pues esta noticia de que el País Vasco va a seguir cobrando el peaje en su tramo de la AP68 cuando sea liberado. Lo abordaremos cuando ya nos adentremos en las cuestiones regionales, pero lo que toca, si les parece a los contertulios, es la gran polémica del momento en nuestro país, que es esa rebaja de penas a los presos etarras que se ha colado de rondón y que ha generado pues mucho, o está generando mucha controversia, mucho ruido, bastante enfado y también desconcierto en el seno de los partidos de la oposición. ¿Quién empieza? Domingo, ¿cómo lo ves? Pues lo veo, por una parte, en relación al Partido Popular, lamentable. Yo confirmo con esto esa sensación que he tenido siempre, y creo que no soy el único que la tiene, de que en el Congreso de los Diputados y en general en los congresos o parlamentos hay una serie de gente que trabajan necesariamente porque tienen que resolver muchos de los temas que tienen en debate, pero hay otros que van solamente a votar, por esa conformación que tienen los partidos políticos y la forma en la que está estructurada los partidos y los representantes políticos en el gobierno, perdón, en el Congreso de los Diputados. Quizás a darle al voto, van a darle al voto. Van a darle al Sí, voto. sí, no es como en Inglaterra, en estos sitios que luchan por su circunscripción y se tienen que defender ante sus propios electores, y aquí no. Y entonces realmente eso me pone de manifiesto esa sensación de duda que tengo de que vaguean, en cierto modo, porque realmente lo que ha sucedido con el de dar un visto bueno y diciendo que se ha analizado todo de arriba abajo y diciendo que es correcto, pues demuestra que claro que no se lo hayan leído, porque si no, o son muy tontos, cosa que dudo, porque la mayor parte de los tres ponentes del Partido Popular y los de Vox supongo que parecidos, pues son gente del mundo jurídico y de la universidad con áreas de la judicatura o del mundo judicial, y al final pues se las han comido. Dicho esto, también debo decir que claro, la otra parte es la ratonería, por no decirlo con una palabra peor, del Partido Socialista y de Sumar, que parece ser que es la que ha hecho de mamporrero del Partido Socialista para colar esta historia, que ayer además la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, desmentía que se hubiera hecho algún cambio y que era la literalidad, dijo varias veces, de lo que realmente había hecho Mariano Rajoy. Mariano Rajoy lo que introdujo, el gobierno de Mariano Rajoy introdujo un cambio que propiciaba el que no se beneficiaran de estas excarcelaciones que van a tener ahora los etarras.
Me parece que es un momento triste, al margen del análisis político y de la responsabilidad que tengan los políticos, es un momento triste para la sociedad española, para la sociedad decente, la parte decente de la sociedad española, que es muy amplia, porque realmente se está dejando en la calle asesinos pues sin cumplir la totalidad de las penas, en relación a esa historia de que si las han cumplido ya unos años en Francia, normalmente o mayoritariamente en Francia, pues se les reduce aquí las penas. Por lo tanto, tristeza, lamentar la situación que se ha producido y que ahora ya todos son paños calientes, pero que al final el Partido Socialista está demostrando que por encima de cualquier consideración de humanidad, por decirlo de alguna manera, está el mantener el apoyo de Bildu, y aquello de no pactaré con Bildu, no podría dormir si doy un pacto con Bildu, pues se ha demostrado que es otra de las muchas mentiras que ha hecho Pedro Sánchez. Y con esa crítica general al trabajo parlamentario de buena parte de nuestros representantes. José María, reflexiones, Bueno, a ver. Espero que la discrepancia no me convierta en un indecente, ¿no? En un indecente. Tú verás. En un indecente, ¿no? Yo creo que discrepar no es indecente, que aclarar es conveniente, y que es cierto que España llevaba incumpliendo bastante tiempo la transposición de la directiva en la que homologaba esta conducta de todos los países, tanto de extranjeros en España como de españoles en el extranjero, que es de obligado cumplimiento, pero que tardó 4 años en hacerlo. No había mucho interés en el gobierno de Mariano Rajoy de hacerlo, solo que empezaron a haber doctrinas de que habían etarras que habían recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para señalar que no se podían acumular las penas, sino que tenían que cumplirse lo que estaba en la directiva. Una directiva que yo además me lo he traído apuntado porque yo creo que es un poco la base de lo que se está, del porqué de la necesidad de que España hubiera traspuesto con anterioridad y sin el subterfugio también de que eliminaba las penas anteriores a 2010, que la instituyó Rajoy. Y dice que la transposición de las directivas se hace para garantizar el principio de seguridad jurídica, cosa que siempre decimos que aquí en España no se garantiza la seguridad jurídica, para evitar una legislación confusa, oscura, incompleta o ilegal. Es decir, que el pronunciamiento de la Unión Europea de armonizar lo que pretende es precisamente que se cumplan estos supuestos, que son supuestos jurídicos y supuestos éticos. Cuando otros países, como Orbán en Hungría, o los polacos, ahora un poco menos, pero por ahí, transgreden las normas europeas, no nos parece nada extraño que no le den a Hungría 7.000 millones, ¿no?, de los fondos de resiliencia de la Unión Europea. ¿No? Eso nos parece normal, ¿no? Y lo cierto es que yo coincido perfectamente, coincido contigo en la de que la enmienda de Sumar, no sé si estaba pactada con Bildu o no. Desde luego estaba pactado con el PSOE, es claro, porque forman parte de la misma coalición de gobierno. El portavoz de Sumar en la ponencia, yo la he vuelto a escuchar, señala precisamente que va a haber esos cambios, ese modelo de cambios. Cuando interviene el del Partido Popular, solo se preocupa de la cuestión que afectan a Junts per Catalunya. Y pasa de esto, o porque no se la ha leído, o porque no la ha entendido, o no creo que haya pactado el PP con Bildu para esa situación. En estos momentos, evidentemente, la ley ha sido aprobada, no tiene enmiendas, no se puede cambiar salvo que se presente otro proyecto de ley, y en todo caso, ahora, aunque lo que nos pasa nos repugne metodológicamente, pero no judicialmente, puesto que es la Unión Europea la que nos obliga a armonizar el derecho, y en este derecho entran, lamentablemente desde el punto de vista moral, por supuesto, pero desde el punto de vista jurídico, las penas tienen que acortarse como se acortaron ya con 2 etarras o como estableció la doctrina Parot, que también costó mucho a la ciudadanía y sigue costando, pero yo creo que pero José María, hubo una sentencia al tribunal, no es necesariamente jurídico. Hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que falló a favor de España, claro, en que era correcto no computar los años de condena cumplidos en Francia. Porque se apoyaba en la reforma que había introducido Rajoy y por lo tanto decía que la ley, que estaba de acuerdo con la ley, con la ley. Exacto. Eso sí, de la misma manera hay leyes que se aprueban rápidamente y decaen todos los anteriores supuestos porque ya es ley
Y si es ley orgánica, ni te digo. Claro. Pero eso era porque se refería a la modificación que hizo Rajoy cuando se vio, como con la ley del sí es sí, que le ha pasado al gobierno socialista, de que de pronto empiezan a salir los violadores y no sé quién, no sé cuántos. Yo creo que es, salvando las circunstancias, digamos, del ejemplo, es lo mismo que ha pasado. Es que el sentimiento no es necesariamente jurídico. Y la circunstancia también... Cuando me toque. La circunstancia es que se iba a aprobar igualmente porque hay mayoría del bloque en el Ejecutivo, pero las sensaciones son las que son, ¿no? Ángel, la tuya. A ver, yo después de oídas estas dos exposiciones, que estoy de acuerdo con las dos, pero es que están analizadas desde diferente punto de vista, entiendo. Porque una cuestión es que jurídicamente y que la ley permita que esto se lleve adelante, pero otra cosa, que creo que también la suscribo totalmente, es por qué opacidad, por qué meterlo de rondón, por qué desidia absoluta en la oposición. O sea, podemos analizar dos cosas. Es si es verdad que la ley de alguna manera condiciona que esto tiene que ser así, pues transparencia absoluta. Vamos a defenderlo desde la transparencia. Pero no se hace así. Entonces, la condición humana, independientemente de que haya una ley, es lo que deja pues esta desilusión sobre que es más de lo mismo. Entonces, el tema de que uno lo meta con ratonería, sin que nadie se entere, y los otros, es absolutamente inaceptable estar allá y decir que estaba en negrita y que lo han mirado bien. O sea, no saben por dónde salir, pero es que es absolutamente inaceptable, independientemente de que jurídicamente eso se sostenga. Pues entonces transparencia y defiéndemelo desde el punto de vista jurídico. Pero no me hagas estos juegos... El sistema que han empleado es muy poco transparente. Claro. Estamos de acuerdo eso totalmente. es lo que voy. Pero claro, es que son diferentes puntos de vista. Jurídicamente se sostiene. Además, hubiera salido sin el voto del PP y de Vox. Bueno, me da igual. O sea, lo que ha quedado manifiestamente claro es que unos son opacos absolutos y meten el tema de Rondón así, en plan ratonería para te la voy a enchufar, y los otros no hacen su trabajo. Y eso no es aceptable, es indignante. Y Ocon, Paco, por cerrar esta primera ronda, a ver. Sí, bueno, conozco un poco el funcionamiento de cómo funciona por dentro un grupo parlamentario, cómo funciona una ponencia, ¿no? En una cosa discrepo. Yo no creo, no. O sea, el gobierno no tenía en absoluto ninguna obligación de modificar la ley del 14 en este ámbito. Tenía que hacer otras modificaciones, pero en nada, no habría por qué sustituir la disposición adicional que se introdujo con el apoyo del PSOE en el 2014 este asunto, ¿no? Y fue una enmienda introducida precisamente para intentar evitar que los presos de ETA les fueran computados las presas que habían cumplido en Francia, no por los mismos delitos que habían cometido aquí, por otros, porque en Francia eran condenados por unos delitos que no es que se acumularan penas por los mismos delitos en ambos países, no, son delitos diferentes los que habían cometido en Francia. Por lo tanto, eran de terrorismo, tanto es que no hacía falta, que es que el proyecto de ley que remite el gobierno no existe esto es una enmienda de sumar. Yo ya no me voy a meter. Yo de verdad que no creo que sea ni una ratonera ni sea por la puerta de atrás, es una enmienda, como todas las leyes tienen enmiendas, y los grupos parlamentarios están en la obligación de estudiarse el proyecto de ley que remite el gobierno y las enmiendas que remiten el resto de grupos parlamentarios, para saber. Está claro que el PP, en este caso, no ha cumplido su función. Yo estoy en absoluto desacuerdo con que se lleve esto adelante, por dejarlo claro, ¿no? En absoluto desacuerdo con que se lleve adelante. Ni lo entiendo, ni lo comprendo, ni lo veo necesario. O sea, es una disposición, además, que, como bien ha dicho Carlos, tiene el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando Bildu recurrió, ¿no?, sobre este asunto. Tiene el aval de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea que no había ninguna necesidad de cambiarlo. ¿Se puede cambiar? Sí. Y uno puede salir a explicar, decir, oye, yo creo que ha llegado el momento de que la situación de España del 2014 no es la del 2024 y vamos a llevar adelante esta reforma. Y se podía haber explicado, uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero se explica. Yo ya digo, estoy en absoluto desacuerdo. Ahora bien, he oído en los últimos tiempos tanto al PP pedir responsabilidades, dimisiones y tal. Este es un hecho tan grave por parte de su grupo parlamentario, de la falta de control, que no me cabe duda que ha sido una falta de trabajo. No ha sido otra cosa, porque no se han leído los papeles, y en los parlamentos hay que leerse muchos papeles. Eso que no ve la gente, que solo te ve cuando estás en el escaño, la gente no ve las horas que tienes que estar leyendo documentación para llevar las cosas bien preparadas. En una casa de este tenor, que se decía clarísimamente, o sea, fue subrayado en el boletín de las Cortes Generales antes de la votación en pleno. O sea, es un fallo, evidentemente, de las tres personas, entre ellas la portavoz de Justicia del PP, que no era
cualquiera, ¿no?, que estuvo en esa comisión, y por supuesto el portavoz del grupo parlamentario, que es el que dirige al grupo parlamentario. A mí el señor Tellado me parece un muy mal portavoz. Y en esto no hace más que ratificarlo. En esto yo creo que por su parte no vale pedir perdón. O sea, tienen que tomar pues las decisiones que les piden a otros que tomen cuando se vayan. Y repito, para que quede claro, yo estoy en absoluto desacuerdo con la adopción de esta medida. Pero no es una ratonera, ni un engaño, ni por la puerta de atrás. Es una enmienda, simplemente te la tienes que leer y saber lo que implica. Y la enmienda era muy clara lo que implicaba, ¿eh? O sea, no era un subterfugio de enmienda. Si tú quieres eliminar una disposición adicional, simplemente te vas a la ley, ves en qué consiste la disposición adicional y dices, lo que le pasó al PP es que en ese momento no hizo su trabajo. Ahora continuamos, pero se ha producido, espera, José María, que se ha producido un momento esta mañana en el Congreso de los Diputados, estaba interviniendo el presidente Pedro Sánchez y ha habido un instante relacionado directamente con esta polémica y yo creo que favorecido por el Grupo Popular. Estaba interviniendo el presidente Sánchez y entraba a la Cámara la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, y ocurría esto. Vamos a comentarlo. Y nuestro sistema de acogida para gestionar los picos migratorios. Como decía, señorías, nuestra Sabemos ya en este negocio, en los medios y en la política, que hay pocas casualidades, que no habrá sido un retraso casual, ¿no? El asiento estaba vacío, para ser ocupado, ¿no? Yo, entendiendo muy brevemente con lo que ha dicho Paco, a mí no me ha gustado que se haya tramitado con urgencia, porque eso ha evitado que haya habido pronunciamientos del Consejo de Estado, etcétera, una serie de trámites que digamos, dan luces sobre los papeles que evidentemente no se lo han leído. En las comisiones de justicia estaba presente, por ejemplo, Cuca Gamarra y estaba Álvar de Toledo, es decir, que no son precisamente personas que pasaban por allí, sino que tienen una responsabilidad superior. Y evidentemente Tellado, que se caracteriza por ser bastante broncas, yo no sé qué, porque él no estaba no eran los tres ponentes, eran tres, esos tres evidentemente, bueno, incluso en alguna tertulia he oído yo, bueno, es que era julio, quería marcharse pronto de vacaciones. Bueno, eso puede ser un análisis frívolo. Pero no hay que excluirlo. No hay que excluirlo, eso es. Yo lo del 5 de julio lo vi y dije, estos estaban pensando en que tenían el apartamento ya alquilado o el viaje en el avión y estaban, pues eso, dispuestos a... Bueno, venga, vamos. Yo cuando he sido miembro de algunas comisiones como la de Patrimonio Histórico, ahora creo que se llama Consejo de Patrimonio, lo mejor era que el asunto que llevaras a resolver llegara de los últimos, porque ya eran las 2 y pico de la tarde, llevabas allí desde la... No lo digo como una ironía, lo digo como es cierto. Y entonces te dabas cuenta de que, claro, los últimos asuntos se despachaban con una velocidad inaudita y, sin embargo, los primeros se le dedicaban cantidad de tiempo. Por lo tanto, no sería extraño, y no es frívolo, que hubiera una cierta impaciencia por parte de aquellos de salir ya, porque el 31 de julio, además, normalmente en julio no suele ser uno de los meses hábiles del Congreso de los Diputados, y este año, por razones extraordinarias, pues se ha prolongado mucho los trabajos de las distintas comisiones y del Parlamento, y al final ocurre esto. Por otra parte, diré o añadiré que, claro, que desde la portavocía del Gobierno se dice que el Consejo de Estado emitió un informe favorable, y es falso absolutamente, porque lo que emitió el informe fue uno de Rajoy, y claro, ahora se agarra... Y todo este juego, esto mismo que hemos visto, aun entendiendo el aplauso y mereciéndoselo la hermana de Miguel Ángel Blanco por la tragedia y el drama que supuso que además España entera se levantara, y fue, yo creo, un poco el principio del fin de la ETA que conocimos desgraciadamente, pues realmente me parece que es también un maniobrerismo por parte del Partido Popular para, de alguna manera, como dicen ahora, visibilizar, que no es el término que me gusta más, sino poner de manifiesto el que la sociedad se dé cuenta del daño que se hace con este tipo de cosas. Ángel, que es un gran observador de las escenografías y un analista y un profesional de la expresión, ¿cómo
¿Cómo valoras este momento? Esto no es casual, ¿no? No, vamos, en absoluto lo veo casual. También veo, además, es que veo una manipulación, veo una patrimonialización, ¿no? de una utilización de algo. Es decir, el aplauso es merecido, pero me causa cierto sonrojo que esto se juegue así. O sea, no es una escena natural, no, o sea, es una preparación, es que está todo preparado. Hoy hemos leído que hay evidente malestar en el seno de los partidos, en el PP, también en Vox, por esta circunstancia que, claro, no hay que olvidar, lo hemos dicho aquí, iba a ser aprobada, sí o sí, pero la sensación general es la que es. ¿Alguna última reflexión sobre este capítulo? José María, Paco. Con lo que ha dicho Paco, y, bueno, y por supuesto que tiene razón al decir que no vemos el trabajo oculto de los diputados y las comisiones y los papeles y los documentos que se tienen que leer y con lupa muchas veces, ¿no? O la inmensa mayoría de las veces. Pero también, por otra parte, me acuerdo siempre de ese botón mal apretado por un diputado, por Trujillo, creo que era, del Partido Popular, que cambió pues el resultado. Diputado Casero. Entonces, a Casero, efectivamente. Pero entonces, bueno, pues esto me hace ver que, y esto es una parte de los que formamos la sociedad, es decir, que no todo el mundo tiene la responsabilidad tan asumida en el cargo que representan, en este caso como diputados, y que, bueno, algunos de ellos pues van allí, pues eso, a cobrar y a estar en el puesto que están, pues viviendo, pues, entre comillas, bien como diputado de un partido. ¿Son estos episodios los que luego llevan a 800.000 personas a votar a otras formaciones extremas, raras, o a la abstención? O a la abstención, A la abstención, sí, pero esto... A la abstención, sí, Joan, yo simplemente quería comentar, es que me sale, ¿no? Que el tema del aplauso y ese momento, esa entrada, joder, está totalmente, es incoherente con el error cometido. O sea, es que me da cierta vergüenza. Yo creo que quieren estar, taparlo, ¿no? estar aplaudiendo ahí cuando he cometido un error que es absolutamente inaceptable. La porra es, Claro. ¿los van a cesar o no los van a cesar? Esa es la cuestión, ¿eh? Alguno ha puesto su cargo cargo a disposición, del ¿eh? partido, pero yo creo que no van a... Y Y los el van a cargo, cesar. por el momento, no lo ha aceptado por el momento. Claro. Yo creo que no. Sí, pero porque el interesado, el portavoz, está diciendo que es momento de solucionar y no de tomar represalias. Pero porque se está salvando él también. Pero su error, pedirte que te lo resuelva otro cuando se supone que te ha dado las cartas para que lo supieras y lo analizaras. Y cuando y eres no lo has responsable, hecho, claro. Es que cuando no eres- es un poco lamentable. gravísimo. Es gravísimo. Y no saben por dónde salir. No sabe por dónde salir. Paco, ¿alguna última sobre Sí, bueno, sobre el aplauso, episodio? yo lo he Sí. criticado en muchas ocasiones. Yo creo que el PP ha hecho muchísimas veces a lo largo de la historia una utilización muy partidaria de la violencia de ETA durante muchísimo tiempo. Es verdad que el Partido Socialista en los últimos años ha cambiado algunos de sus preceptos básicos al respecto, y este es el caso, porque es como en otros asuntos. Es decir, si esto el Partido Socialista lo quiere hacer, pues lo explica por qué, y mucha gente puede estar de acuerdo incluso, ¿no? Yo eso no lo descarto. Lo explicas que quieres variar 10 años de una política y hacerlo de otra manera, ¿no? Y amparándose además en la legislación europea lo puede bien hacer. obligado. Lo puedes hacer, ¿no? Lo que queda mal es, como en otras ocasiones, que parece que lo que ha habido por debajo es una negociación para conseguir otros objetivos, o bien la aprobación de los presupuestos de este año, o otras cuestiones, ¿no?, de estabilidad en esta legislatura, con Bildu, aunque en este caso Bildu no aparezca, sino que ha sido Sumar. Pero eso es lo que yo creo, y a mi juicio, lo que en amplios sectores del votante socialista se puede ver mal. Decir, claro, esto no parece que sea una iniciativa del PSOE porque cree en ello, sino que es una cosa que viene dada por las necesidades, ¿no?, aquello de hacer la necesidad de virtud, ¿no? Pues esto parece una cuestión más, y es en lo que yo estoy en contra. Repito, y el aplauso que hemos visto, bueno, pues esto es decir, han metido la pata hasta adentro, no han cumplido con su trabajo y lo quieren tapar con esto. Yo creo que el terrorismo es una cosa tan sensible todavía en la sociedad española que bien harían todos los partidos, y en este caso especialmente el PP, es el no intentar aprovecharse del dolor, ¿no?, que sufren las víctimas, como en este caso la hermana de Miguel Ángel Blanco. Hay que hacer una pausa enseguida, pero antes, para cerrar este capítulo, y antes, como digo, de meternos en la actualidad regional, se ha cumplido un año de esa guerra, ya no sabe uno cómo definirla, guerra en Oriente Medio, la guerra de Israel, la guerra de Gaza, porque ya es Gaza, es Líbano, es Irán, en fin, alguna reflexión sobre este año de conflicto. No paran las guerras, Ángel, ¿eh? Y esta es la última que tenemos. No, las guerras no paran, siempre tenemos conflictos bélicos. Este resuena muchísimo más, además por su gravedad, pero es un conflicto eterno.
La polarización aquí, el sentimiento es algo que veo la solución muy lejos y lo que está ocurriendo ahora, bueno, hay tremendos analistas que saben muy bien y que lo viven allí directamente, pero creo que es una guerra de poder y es una guerra de cambio en este momento de sistema y de poder en Oriente Medio. Y creo que las injerencias de otros estados, otros países como Estados Unidos, pues alimentan para que esto esté ocurriendo. Y bueno, ahora mismo no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar, claro, pero la situación, bueno, pues es trágica. Es trágica, ¿eh? Y uno no puede evitar pensar en los miles de víctimas de este enésimo conflicto en esa parte del mundo. José María. Sí, yo creo que no va a tener fácil solución, creo que no la va a tener, Lo que pasa es que en este follón que hay ahí, por decirlo de una manera muy coloquial, hay un componente que a veces no analizamos desde Occidente, que es el elemento religioso. El elemento religioso está siendo uno de los mecanismos que están utilizando tanto Irán, que son chiitas, como Hamas, que son sunitas, por conseguir un conflicto territorial que implique, y está calladito, Arabia Saudita, está calladito, los Emiratos Árabes, está Omán. Egipto con la frontera de Gaza cerrada, ¿eh? Sí, y una cuestión, está Irán. Yemen. Irán, la verdad es que yo creo que sabe que no se puede meter en un conflicto con Israel porque está detrás de Estados Unidos. Y no le va a venir China a ayudar, ni Arabia Saudita más de una mínima declaración, porque Irán y Arabia Saudita están en guerra entre ellos, en el Yemen. Porque unos son sunitas y otros son chiitas. Pero Irán y Arabia Saudita están en guerra entre ellos, pero en otro territorio, ¿eh? Y es cierto que, digamos, Líbano es el que lo está pasando fatal, pero es que Hezbollah es un auténtico estado dentro del estado del Líbano, ¿eh? Sí. Tiene más de 100.000 soldados perfectamente adiestrados, disciplinados, forman parte de un estado. ¿Qué es lo que están haciendo o hizo Hamas también en Gaza, ha hecho Hezbollah, como hicieron los hermanos árabes en Egipto? Pues algo que los occidentales no hemos hecho, que es preocuparnos de la sanidad, de la vivienda, de la alimentación, sí, de todos aquellos tejen esas redes del día a día, redes sociales. Hemos sido incapaces de en lugar de mandarles, de tener que necesitar ahora aparentemente mandarles bombas, esa cuestión social no se ha hecho en absoluto. Claro. Y ellos se han hecho fuertes en eso. Por eso no toda la gente de Gaza es de Hamas, no. Pero está muy agradecido a Hamas. No toda la gente del Líbano es de Hezbollah, no. Pero está muy agradecido por la red social que ha tejido. Y no solo, y la mayoría de los egipcios sí eran de hermanos los hermanos musulmanes, porque ganaron las elecciones. Sí. Y al-Sisi vino y dio el golpe de Estado. O sea que yo creo que la comunidad internacional sí que tiene que analizar esto. Pero el aspecto religioso es un aspecto que a Europa le costó ¿cuántos años? ¿La guerra de los 100 años era una guerra de religión? Sí, total. Me parece que sí, ¿no? Claro. Sí. En gran medida. Sí. En gran medida. Domingo, un año con estas imágenes, un año con estas escenas de un conflicto, como dice José María y como señalaba Ángel, multilateral, porque tiene muchos factores, no solo los territoriales, ¿eh? Decía el otro día un historiador que era sudamericano, creo que era argentino, que estábamos en el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Eso lo hemos oído. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Las zonas gemelas también. Y la chispa puede prender en cualquier momento. Lo que pasa es que me imagino que hay un temor a que, claro, Israel tiene bombas atómicas, seguro. Irán tiene tecnología nuclear. Y Irán yo creo que no tiene bombas atómicas todavía, porque yo me imagino que en el momento que se vaya a producir ya la posibilidad de las ojivas, las famosas ojivas. Seguro que Israel les bombardea con la ayuda de Estados Unidos y demás. Pero bueno, porque no le pueden permitir que tenga aquello, porque entonces sí que ya el follón es, y Israel probablemente lo pasaría mal. India y Pakistán, son potencias nucleares. Sí, lo sé. Pero bueno, la cuestión está en que Israel, yo creo que no hay que olvidar que Israel es una democracia, con sus defectos como todas, frente a todos esos países que no tienen nada que ver con la democracia. El Líbano no existe como país. El Líbano ya hace muchos años que de ser el paraíso de Oriente y la Suiza de Oriente y tal, pues resulta que se ha transformado en un estado fallido porque allí están dominados por los de Hezbollah y demás. Entonces, al final,
Todo esto yo creo que tiene más trasfondo que lo que es la lucha religiosa. Hay una lucha de ambiciones personales, como pasa siempre en el mundo. Realmente a mí lo que me entristece de todo esto es ver que las ambiciones de determinados grupúsculos, porque en el fondo no son todos los de Gaza, no son todos los de Irán, no son todos los de los países estos, sino que son unas minorías, porque Irán al final tiene una gran contestación dentro de su país al régimen de los ayatolás, pero aguantan, ¿por qué? Porque hay un poder omnímodo que les controla y no les deja moverse de allí. Y todo esto es lo que arrastra a las guerras, no realmente las necesidades de la sociedad ni el pensamiento de la gente de la sociedad. En Gaza yo creo que jamás no ha dejado gobernar a nadie desde que ganaron las primeras elecciones que pudieron gobernar. Porque antes estaban los de Al-Fatah, bueno, los herederos de Arafat. De Arafat. Y al final todo esto es poder. Poder, dinero, fanatismo, también en muchos casos, adoctrinamiento a unas determinadas bases, porque claro, los ayatolás y todos estos que se están cargando los judíos, eso siguen en sus poltronas. Otra cosa es que esa operación de los walkie-talkies o de los busca dejó al mundo, nos dejó a todos... Sí, bueno, realmente de una habilidad por parte de los servicios secretos israelitas o judíos que nos asombra a todos como capacidad tecnológica para poder resolver esos temas. Y cómo están localizando, porque deben tener del Mossad metidos hasta en los platos con los que comen los ayatolás y al final los localizan y se los cargan. Sí, pero esos mismos son los que cometieron el error el 7 de octubre del año Sí, pasado. efectivamente. De un nivel estratosférico también. Claro. Estaban confiados. Y bueno, simplemente suscribo. O sea, para mí el tema religioso está, el tema territorial está, pero es un tema de lucha de poder, de manejar el poder en la zona. Le das la razón. Sí, es que la palabra para mí es la lucha de poder. Paco, ¿querías algo puntualizar? Venga. Como en la Europa del siglo XVI, ¿no? Más o menos, los conflictos. Yo creo que la religión era un telón de fondo, que lo que estaba en juego era el poder de los diversos estados, nación que iban surgiendo en ese momento y quien tenía el poderío político y económico, ¿no? Sobre Europa. Y creo que en este caso es evidente que hay una diferencia entre suníes y chiíes y algunas otras ramas del Islam, que la diferencia fundamental es el poderío de Arabia Saudita y el poderío de Irán, quién es el principal, ¿no? Quién se está jugando la primacía, ¿no? del mundo musulmán, ¿no? en esa parte del mundo, y la diferencia de que unos sean mayoritariamente chiíes y los otros sean mayoritariamente suníes, para mí es un telón de fondo. Ahí se está jugando Irán y Arabia Saudita el poderío. La invasión, bueno, el ataque terrorista de Hamas de hace un año se juega con el telón de fondo de un posible acuerdo de varios países árabes con Israel, ¿no? Sí, con la intermediación sí, de Estados Unidos, sí, sí. etcétera, etcétera. Y entonces se llega, y solo por poner, yo que no soy nada, absolutamente nada conspiranoico, A ver. no termino de entender cómo es posible que los servicios secretos israelíes tengan los talquis intervenidos, los buscas intervenidos, sepan dónde vive desde el número 1 hasta el número 25 y no se enteraran de las que se le venía encima hace un año. Que no era dos locos que con un cuchillo que te pueden matar a gente, porque matar a gente es muy fácil. Sí, no, era una operación de Hamas coordinada, preparada, con 1000 y pico personas que fueron los guerrilleros de los terroristas de Hamas que entraron en Irán. Y que el Estado israelí, con todo ese conocimiento, no lo supiera. Esa pregunta, sin ningún tipo de matiz de conspiranoico, como dices tú, es obligatorio hacérsela. Claro que sí. Claro que Yo insisto, sí. Es decir, los chiitas y los sunitas están peleados desde que murió Mahoma, ¿eh? O sea, no, desde que murió Mahoma, que Ali, el yerno de Mahoma, se había casado con Fátima y quería ser, digamos, lo dominante. Los sunitas, que eran los intérpretes de la Suna, y no se fue tan... Han pasado muchas cosas después de Mahoma, han pasado muchas cosas en los últimos siglos. Los mayores atentados que han tenido los chiíes en sus mezquitas los han hecho los sunitas. Por supuesto. Sí. O sea, que no es una cuestión más religiosa que... Es decir, Arabia Saudita no tiene competencia con Irán, entre otras cosas porque a Arabia Saudita nadie le va a poner esto aranceles a sus petróleos. Si bien es verdad que Irán tiene petróleo, yo creo que uno de los reservas más importantes del mundo. Tenemos que y gas también. hacer una pausa, que tenemos aún argumentos y temas por delante, pero está muy interesante, tristemente, para la actualidad internacional, que tengamos que hablar de este conflicto. A la vuelta, lo nuestro ya directamente, lo riojano, nuestras calles, nuestros pueblos, el futuro de nuestra autonomía. Ahora, en un ratito.